están ustedes? Muy buen día, bienvenidos a este nuevo punto de encuentro. En este capítulo hoy día conversaremos con Rodrigo Meléndez Barrena. Él es un pasante del equipo constitucional del Instituto Respública y vamos a conversar de un tema con él, de un concepto que ha andado mucho dando vuelta. Hay gente que está a favor, otros que están muy en contra. Queremos saber de qué se trata la plurinacionalidad, un tema que ha surgido, un proyecto, un concepto que apareció muy fuertemente en la Constitución, en la Convención Constituyente. Así que vamos a conversar con él para ver de qué se trata. ¿Qué tiene? ¿Nosotros somos plurinacionales? Bueno, vamos a conversar con él de todas las implicancias que esto podría llegar a tener. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Rodrigo. Buen día. Hola Miriam, muy buenos días y muchas gracias también por la invitación. Oye, de nada. Oye, Rodrigo, a ver, hemos escuchado mucho hablar de la plurinacionalidad, que somos un país que tendríamos que ser, según la nueva constitución que se está escribiendo, plurinacionales. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, cuando de repente dicen Bolivia, una nación plurinacional, ¿no? En Venezuela también se dice lo mismo. Acá en Chile es lícito, y partimos primero. ¿Qué es la plurinacionalidad? Sí, mira, la plurinacionalidad es un concepto que refiere a que dentro de un mismo país hay muchas naciones distintas. Eso es lo primero. Es un concepto que es muy utilizado en Bolivia y en Ecuador, sobre todo, que son los dos países que se definen a sí mismos como plurinacionales, pero también son países con una historia y con una relación con los pueblos indígenas muy distinta a la que ha tenido Chile. Bolivia, sobre todo, más de la mitad de la población se reconoce a sí mismo como pueblo indígena. Históricamente siempre han vivido, convivieron con los españoles, además que como están en el altiplano, es una zona de muy difícil contacto. En cambio, Chile, la nación chilena es hija del mestizaje entre lo hispano, el mundo hispano y el mundo indígena, y por lo tanto no es correcto hablar en el caso chileno, de que seamos múltiples naciones conviviendo en un mismo lugar. Eso es errado. Ya, a ver, entonces no habría que confundir el tema de lo plurinacional con la cantidad o el porcentaje de pueblos originarios que hay acá en Chile. Es que son temas totalmente distintos, porque cuando Ya, tú hablas de plurinacionalidad, quizás puede ser uno o dos naciones en un mismo país, y quizás se podría aplicar según la tradición de ese país. Pero en el caso chileno, el mundo indígena siempre ha sido parte de la chilenidad. Cuando Chile se independiza, todos los grandes padres de la patria hacen referencia a la valentía de Araucano, que se decía en ese minuto, a los mapuches, ujú, y en el fondo eso es una referencia a que el mundo indígena siempre estaba integrado en nuestra cultura. Nosotros, los chilenos, como dije, somos hijos del mestizaje, somos tanto hispanos o españoles como indígenas, y eso es una gran riqueza que tiene nuestra tan querida nación chilena, cosa que no se da en otras partes del mundo. Perdón, que no se da en el caso boliviano, que son ellos plurinacionales. ujú. Ahora, yo tengo una consulta. A ver, yo según lo que estuve más o menos leyendo, es que en las últimas votaciones, por ejemplo, donde aparecieron los escaños reservados, la cantidad el porcentaje de pueblo originario en Chile que votó por su propia gente es muy bajo. ¿Es correcto esa apreciación mía? No, totalmente correcta. No se sabe muy bien cuál es el porcentaje de participación de la gente que se considera indígena en Chile respecto de esos escaños reservados, porque el voto, de partida, el voto para todos fue voluntario, y en segundo lugar, para ellos era optativo elegir si votar por un constituyente que estuviera en su distrito, como el resto de los chilenos, digamos, o bien votar por sus listas según su etnia, entre comillas. Entonces, esos datos son muy difíciles de poder calcularlos de forma correcta. Pero si uno se fija, la participación en el mundo, en estos escaños reservados fue bajísima, hasta tal punto que constituyentes como Daniel Stingo o Marcela Cubillo obtuvieron más votación que, por ejemplo, todos los votos de los 7 escaños mapuche. Y Ya. eso habla de una sobrerepresentación brutal que existe respecto de este porcentaje, que sigue siendo muy minoritario en relación al resto de la población. Y respecto de eso mismo, ¿qué porcentaje de pueblos originarios tenemos en Chile? Los últimos datos que existen son del censo del 2017 y hablan que hay en torno a un 10%
de personas que se identifican como miembro de un pueblo indígena, que una cosa es que se identifiquen y otra cosa es que efectivamente uno pueda decir que lo son. Y por lo demás que esto es un tema muy complejo, porque, reitero, no quiero pecar de reiterativo, pero esto es un punto muy especial. La nación chilena es mestiza, y si uno traza o busca establecer la pertenencia a un pueblo indígena solamente por el sentimiento, podríamos tener a todo Chile como parte de un pueblo indígena. Por decir un ejemplo, en la convención se reconoce como escaño reservado al pueblo Selknam. Ellos fueron extintos, fueron brutalmente asesinados a mano del Estado chileno, pero hoy en día no existen. Entonces, quienes hoy están ahí representando a ese pueblo sin población, lamentablemente, no sabemos hasta qué grado realmente podemos decir que son Selknam y que no son chilenos en ese caso. Claro que sí, exactamente. Ahora, ¿por qué es importante esto, este concepto que apareció y que está tan fuertemente ahora, incluso por las últimas cosas que ya quiero llegar contigo a conversarla, este concepto de la plurinacionalidad, por aquello del pluralismo jurídico que apareció, en el sentido de tener una serie de, por una parte dicen, privilegios para algunas minorías, y entonces, ¿y a dónde quedó la igualdad ante la ley? ¿Qué va a pasar con las mediaciones, etcétera? Tú eres estudiante de Derecho, ya tengo entendido que casi por terminar. Cuéntanos un poco de qué se trata esto del pluralismo jurídico. Bueno, este pluralismo jurídico es una gran amenaza para la igualdad ante la ley, puesto que lo que se está votando en la convención es que puedan existir distintos sistemas de justicia. Ya no se habla de poder judicial como un poder independiente del Estado, fuerte, autónomo, al contrario, ahora sería un mero sistema subordinado de cierta manera al poder político como se está esbozando. Eh, y en ese sistema, cada nación, entre comillas, tendría su propio sistema. Habría uno general, que sería el Sistema Nacional de Justicia, en el que estaríamos tú y yo, en definitiva. Y cada pueblo originario podría tener sus propias jurisdicciones, sus propios ámbitos de competencia para juzgar. Está la duda de hasta qué tan optativo va a ser poder acceder para que los pueblos indígenas puedan acceder a esos sistemas, pero que en definitiva se establece una serie de ventajas para ese sistema. O sea, por ejemplo, y lo más grave, se quiere establecer que cuando los tribunales deban fallar en contra de una persona perteneciente a un pueblo indígena, que tenga que tomar en cuenta su situación socioeconómica, su situación cultural, y establecer, por ejemplo, penas más bajas, o establecer medidas alternativas a la prisión. Y eso es tremendamente grave, porque una persona que, por ejemplo, asesina a otra, si es chileno es más grave, pero si lo hace una persona X, pero que se siente parte de un pueblo indígena, le vamos a poner una pena más baja. Eso es tremendamente grave, porque el acto es el mismo, y por tanto tiene que ser castigado de la misma manera. Hace muy poco, por estos días, se acaba de saber, por ejemplo, que les acaban de dar ciertos beneficios carcelarios a personas que están condenadas por asesinato. Eh, Esto entonces sería algo similar, sin embargo, aún no tenemos esa nueva legislación, no hemos aprobado todavía la constitución nueva. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay también los juzgados el día de hoy, los jueces, la gendarmería, ¿tiene una vara distinta con la que mide a unos y a otros? A mí me parece que el Poder Judicial sí tiene cierto sesgo respecto de unos delitos u otros y respecto de quiénes son ciertos culpables o no. Y es un problema que tiene que ser solucionado, evidentemente. No puede ser que existan estas desigualdades y al final existan ciudadanos de primera y segunda categoría. Eso es inaceptable. Pero puede ser que esto sea un anticipo de lo que se venga en un futuro con sistemas de pluralismo jurídico. Pero eso también creo yo que es un muy buen ejemplo de cómo el mero papel no va a crear una realidad. O sea, a día de hoy la Constitución que todavía nos rige dice que todos somos iguales ante la ley, que en definitiva tenemos una serie de garantías de que todos los delitos deben ser castigados de la misma manera, pero eso no es así. Y por lo tanto, todo lo que se quiera establecer en una nueva constitución, que puede ser una constitución de Vilcipap, un mundo de fantasía, no por el hecho de que esté escrito va a ser como se pretende. Y me parece que esto es un muy buen ejemplo para poder ejemplificar eso. Pero evidentemente, en Chile tenemos personas que son juzgadas con varas distintas y me parece que eso es una realidad muy evidente. Fue tema de la reciente elección presidencial. Y bueno, hay que ver cómo sigue nomás. Cómo evoluciona. Ahora, respecto a eso mismo que dices tú, eh, el, el-
a ver, la experiencia de otros países dice que lo plurinacional funciona. Funciona, pero depende cuál es el objetivo. Ahora, En- perdona, voy a especificar más la pregunta. Lo que pasa es que, a ver, yo siento que el mero hecho de que esté en la Constitución no significa que tengamos una norma, que tengamos la ley. Después va a haber que trabajar eso porque en la Constitución no estaría consagrado y preciso especificar, digamos, cada uno de los casos, ¿no? Porque bueno, si no lo va a ideal terminar siendo una Constitución de este volado, pues algo. sería, lo ideal sería que la Constitución no entrara a regular tanto detalle, porque no le corresponde. Lamentablemente en muchos aspectos no va a ser así, vamos a tener justamente una Constitución así de grande, hasta el artículo 2000 seguramente, no es una Ujú. exageración. Eh, pero claro, la plurinacionalidad como concepto, como tal, en Chile no sabemos muy bien qué significa. Son solo dos países los que lo aplican y por tanto eso va a traer consigo un problema. Uno de la aplicación de la Constitución, el juez se va a sentar y decir, bueno, ¿qué significa que tengo que hacer acá? O Claro. sea, en un lado me dicen que llevo delante la ley, pero en otro me dicen que los tengo que juzgar distinto. Entonces, es una tarea muy difícil para el juez. Después va a venir la ley. Hay muchas remisiones sobre los pueblos originarios que dice la ley establecerá la forma que se reconocen los pueblos originarios, la ley establecerá, etcétera. Y por tanto, vamos a tener un plazo de 1, 2, 3, quizás cuántos años, en donde esa norma no se va a poder aplicar porque remite a la ley. Va a haber una discusión en el Congreso sobre cómo queda esa ley. Y después la ley también va a tener problemas de aplicación, porque, repito, son conceptos que en nuestra tradición jurídica no existen, son conceptos vacíos y que por lo tanto va a tener un tremendo problema para poder llevarlo en el fondo a tierra. Y mientras tanto no esté la ley, no esté la norma, sigue rigiendo lo anterior. ¿En qué van a quedar ahí? Porque, a ver, ha sido incluso un motivo de chiste, ¿no? El hecho de que ya, y si entonces un mapuche tiene un conflicto con un ciudadano chileno, ¿por qué lado se tiene que juzgar? ¿Por qué lado se va a hacer la investigación, etcétera? Eh, ¿Qué pasa ahí entre medio hasta que la ley y la normativa salga, suponiendo que la Constitución se apruebe tal como salga ahora? Claro. Todas las constituciones, o muchas de ellas por lo menos, tienen una zona al final siempre que se llama normas transitorias. Y esas Ah, normas transitorias vienen a regular el cambio entre un régimen de constitución y otro. Y ahí nosotros simplemente vamos a tener que esperar a ver qué dice esta convención sobre cómo va a entrar a aplicar. Y esa forma, ese periodo de transición debiera estar fijado por la convención en el proyecto de nueva constitución que están redactando. Porque en estricto rigor, la constitución actual vigente señala que en el minuto en que se apruebe por plebiscito y luego se publique, entra en vigencia inmediatamente la nueva constitución. Por lo tanto, la vieja solamente va a seguir vigente en lo que la nueva diga que opera en el fondo. ya, o sea, va a quedar un vacío en buenas cuentas en ese Un momento, vacío total. un vacío Sí. total. Quiero ahora pasarme dentro de lo que es este relato de la plurinacionalidad. Con respecto de la autonomía, ¿qué va a pasar ahí con eso? La autonomía, el autogobierno, ¿qué va a pasar? ¿Qué se vislumbra? ¿Qué es lo que qué es lo que está pasando hoy día en la Convención Constituyente? Mire, hoy en día la Convención ya ha aprobado ciertos artículos en la Comisión de Forma de Estado, que viene a regular aspectos muy importantes, como cómo funciona el Ujú. Estado en sí, como estructura, qué va a pasar con las regiones, toda la agenda de descentralización, pero también se han metido por esta misma comisión para poder crear las autonomías territoriales indígenas. Esta autonomía, lo que se busca, yo me imagino que debe ser un poco como funciona en Estados Unidos, porque para esto es solamente texto, porque no hay discusión en la convención, los Ujú. convencionales no pueden decir sus opiniones en qué están basados, entonces es muy, muy oscuro todo el proceso. Pero yo imagino que se parece a Estados Unidos, que está la autonomía indígena, aplicándolo en conceptos chilenos, que están por sobre las regiones y que se relacionan directamente con con el gobierno nacional. Entonces, esta autonomía y los pueblos indígenas que tengan jurisdicción sobre esta autonomía, básicamente podrían hacer sus propias leyes, tener sus propios sistemas de justicia, establecer sus propios impuestos, si es que así lo quieren, establecer sus propios delitos, establecer regulación propia sobre cómo desarrollar tal o cual actividad económica, siempre y cuando así sea la forma en que se lo permite la Constitución. Pero en esto todavía no está muy claro cómo va a aplicar,
y en general las normas que se han aprobado son muy amplias, muy ambiguas, que ambos son muy peligrosos, pero además muy permisivas con los pueblos, con esta autonomía de los pueblos indígenas. Así que va a ser un desorden total en esa zona, y lo más grave aún, a mi juicio, es que la Constitución no determina la forma para establecer qué territorio va a ser una autonomía indígena, sino que dice la ley lo va a hacer. Y el día de Ah, mañana esa ley puede ser buena, mala, claro. no se Es- sabe. Pero a ver, hoy día, hace muy poco, tuvimos el tema de un montón de ministros, entre ellos nada menos que la ministra del Interior, fue hacia el sur y trató de entrar en una zona y lo agarraron a balazo y tuvieron que salir. Entonces, a ver, también existe en este momento una zona que hay de alguna manera como distinta, que no es de Chile, porque si ellos vienen a Santiago, por decirte, nadie los va a agarrar a balazos como para decir, oiga, aquí no pueden entrar. Entonces, quiero saber un poco qué está pasando hoy día con eso. Nadie se ha atrevido, se han hecho algunos operativos en los que tuvieron que salir también arrancando. Tengo entendido el año pasado, el año antepasado, entraron como 700 PBI, no sé cuántas, y tuvieron que salir. No pudieron entrar a ver qué cantidad de armas, qué cantidad de narcotráfico infiltrado hay en la zona. ¿Qué está pasando también ahí en Temucuicui, precisamente? Lo que está sucediendo en Temucuicui es que un grupo terrorista que dice ser mapuche y ligado al narcotráfico tiene tomada una zona sur del país. Eso es total y completamente ilegal. La Constitución, ni la Constitución, ni las leyes, ni nadie permite que eso ocurra hoy en Chile. Y en el fondo, lo que se busca establecer en el proyecto de nueva Constitución es legalizar que estos terroristas puedan tener sus propias autonomías dentro del Estado chileno, que el Estado los reconozca, los promueva y les permita hacer lo que quieran hacer dentro de esos territorios. Y por eso es tan peligroso, no solamente para la vida de las personas que viven ahí, que en el fondo corren peligro por el mero hecho de vivir en el sur, digamos, Ujú. sino que también es muy peligroso para el Estado de Derecho, porque imagínate que el día de mañana va a haber una reunión con autoridades mapuche o con autoridades indígenas. Vamos a tener un presidente de la República que va a estar en una misma mesa con terroristas. Esto es tremendamente grave. No sabemos hasta qué punto estos terroristas narcotraficantes van a estar llegando y metiéndose en nuestras instituciones. El día de mañana quizás van a llegar a tomarse o a corromper el Poder Judicial, pueden llegar al Congreso. Por eso es tremendamente grave. Y al final es una forma más de buscar tensionar las relaciones entre los chilenos, entre las distintas culturas que pueden existir dentro de lo que es la nación chilena. Y solamente se buscan establecer tensiones, ¿por qué? No sé, no entiendo por qué, cuál es la idea detrás de esto, pero lo que sí es que buscan destruir el Estado de Derecho, tensionarlo entre nosotros y hacer que nosotros nos peleemos. Y este encontrón, llamémosle, entre estos dos pueblos, los chilenos, los mestizos y los mapuches, ¿existe solamente con ellos? Porque también tenemos un fuerte pueblo originario como son los Rapanui, y con ellos también tenemos los mismos dramas, o son, de repente ellos aparecen como diciendo, queremos también nuestra autonomía, ser autogobierno, pero se ha quedado ahí. ¿Qué piensas tú de las otras etnias que hay en Chile? Yo creo que el pueblo Rapa Nui es el caso distinto al resto de lo que sucede en el continente, llamemos. Uh -huh. ¿Por, por qué? Primero, los atentados terroristas del sur de Chile no son cometidos por mapuches, son cometidos por terroristas de tomo y lomo que dicen ser mapuche y que levantan una bandera mapuche, pero que no lo son. De hecho, se dice, las investigaciones dicen que hay algunos que incluso vienen desde Argentina a Chile y se instalan en Temucuicui. Eso yo no tengo forma de comprobarlo, pero es lo que aparece. Pero en el caso del pueblo Rapa Nui, me parece que la relación es distinta, porque efectivamente la isla de Pascua es integrada al territorio chileno cuando Chile ya es un país independiente y hay una relación distinta. Se firma un acuerdo entre el rey Rapa Nui y el Estado chileno, acuerdo que se puede discutir si se cumplió o no, si incluso hay disputas si es que se tradujo bien al pascuense o no, pero el Estado chileno sí ha dado grandes pasos para la integración y para el reconocimiento del pueblo Rapa Nui.
nada más ni nada menos que en la Constitución actual, el artículo, si no me equivoco, 126 bis, pero da lo mismo, establece la posibilidad de que la isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández sean categorizados como territorios especiales. Y para ello se tiene que hacer una ley especial para establecer qué beneficios o distinciones vamos a hacer entre las islas. Por ejemplo, la ley Pascua, si bien la ley Pascua y la ley también de restricción de tránsito por razones turísticas hacia la isla de Pascua, ambas son creadas en base a este artículo, que el artículo busca establecer mayores distinciones y ojalá establecer un estatuto distinto como territorios especiales, pero hasta el día de hoy no se ha llegado a eso. Y eso ya no es culpa del Estado chileno, sino que de las mismas comunidades de la isla de Pascua y de Juan Fernández que no se han movido para realizarlo. Pero el Estado chileno y Chile como tal sí ha establecido ciertos reconocimientos especiales porque también tenemos una historia distinta con ellos. A ver, tengo dos cositas como para ir cerrando un poquito. Yo en una opinión que te vi, que leí, tú de alguna manera homologas lo del tema del plurinacionalismo con el apartheid. Cuéntame un poquito por qué. Sí, el régimen del apartheid, o como se pronuncie, Sí. fue un régimen que estuvo que rigió en Sudáfrica y Ujú. que en el fondo separaba a toda la población en base a razas. Según la raza, estaban los blancos por un lado, que eran los que gobernaban y controlaban el Estado Ujú. sudafricano, y después a las personas de color se fueron separando y movilizando masivamente como migración interna dentro del país en lo que se llamaron bantúes. Y toda la lógica del apartheid buscaba establecer un cierto desarrollo por separado, todos dentro del mismo país, pero cada uno funcionando separadamente a su propio ritmo, entre comillas. Pero al final, estos bantúes, que eran evidentemente autonomías, Sudáfrica señalaba incluso que eran estados independientes. El tema es que ningún otro país del mundo los reconocía a estas autonomías como países. El Estado sudafricano la utilizó para discriminar sistemáticamente a las personas de color que vivían dentro de Sudáfrica. Básicamente, lo mismo se busca establecer en Chile, pero al revés. Ahora somos los chilenos los que vamos a estar discriminados por este régimen racial que se busca establecer, y estas autonomías van a ser las que van a estar aventajadas respecto del resto de los chilenos de pie como nosotros. Y ahora sí que para terminar, te voy a hacer un comentario que me hizo un historiador hace un tiempo. Bueno, me decía, antes, cuando todavía esa zona, la macro zona sur, llamémosle, esa zona no estaba incluida en Chile, existía una visa y los chilenos que querían pasar o que querían pasar más hacia el sur tenían que tener esa visa, no podían llegar y pasar por el territorio. De eso se ha hablado de nuevo, ha vuelto a pasar esto de la famosa visa. ¿Sería lógico que existiera? Si somos un mismo país, no es lógico. En Bolivia, que tienen la plurinacionalidad, todos los bolivianos tienen asegurado el derecho a moverse libremente dentro de su país. Lo mismo en Ecuador. Y ni siquiera en países federales existe una visa interna. En Estados Unidos, cada persona se puede mover dentro de todo su país libremente. La Unión Europea, que es una unión de países soberanos e independientes, tienen la zona Schengen, que permite moverse independientemente entre ellos. Por lo tanto, no solamente creo que es ilógico que dentro de un mismo país tengamos que pedir permiso para ir al sur, cualquiera sea el motivo, sino que también va contra el movimiento, contra la tendencia mundial de permitir una movilización más expedita a lo largo del mundo. Y por eso es una pésima, pésima idea. Muchas gracias, Rodrigo Meléndez, por haber estado hoy día con nosotros. Yo creo que nos aclaraste bastante sobre el tema, sobre este concepto de la plurinacionalidad que ha aparecido tan rápidamente y que de repente todos dijimos, sí, claro, hay muchas etnias que existen, muchos pueblos originarios, gente que como dices tú, se dice, no sé si simpatizante, pero que se cree que forma parte de los pueblos originarios, no sabemos hasta qué punto, sean realmente o no descendientes, ¿no es cierto? Y a lo mejor son solamente simpatizantes. Ese catastro no está hecho. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Rodrigo. Gracias. Muchas gracias, Miriam, y espero haber sido de ayuda.
Sí, pero de todas maneras, yo creo que a ustedes también, señoras y señores, les quedó un poco más claro de qué se trata esto cuando usted escuche de que en la Convención Constituyente, por ejemplo, están aprobando o están rechazando algún tipo de concepto con respecto de esto de la plurinacionalidad. Muchas gracias por haber llegado a este punto de encuentro. Nos vemos.